Muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos en este programa que tiene una pregunta como nombre. ¿En dónde estamos? Por eso empezamos esta primera media hora con tantas preguntas y vamos a ver si alguna de estas preguntas las podemos trasladar al doctor Eduardo Luz, quien ya va a estar con nosotros. Creo que ya está conectado. Falta todo por hacer. Es impresionante, ¿no? Está todo por hacerse todavía. 4 años de gobierno. Acá tengo un mensaje que me dice lo siguiente: creo que a la coalición de gobierno le faltó huevos para terminar con la dictadura sindical, por ejemplo. También, otro gran tema, ¿no? Hay un proyecto, un proyecto de organización sindical que consta de 4 artículos y establece la creación de un registro de organizaciones de trabajadores y de empleadores en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La inscripción en el referido registro será de carácter, ya viste, ya empezamos mal, de carácter facultativo. O sea, si siquiera hay obligatoriedad de establecer la personería jurídica. Si vos tenés una asociación civil en este país o vas a hacer un emprendimiento comercial, una sociedad comercial, y el doctor me está escuchando, tenés claramente establecido en el Código de Comercio, por ejemplo, y en el Código Civil, que vos tenés que hacer personería jurídica. Tenés que hacer personería jurídica. ¿Por qué? Y porque, primero, el Estado es la primera persona jurídica. Por lo tanto, el Estado es el que te va a reconocer personería jurídica. ¿Qué es la personería jurídica? Una ficción que hace el derecho en el sentido de que es un centro de intereses, de derechos y de obligaciones como somos las personas físicas. Una persona jurídica es lo mismo que una persona física en cuanto a los derechos y las obligaciones que esa persona jurídica, llámese una empresa, un comercio, una institución deportiva, una asociación civil, una fundación, tiene que cumplir con determinadas obligaciones y tiene determinados derechos. Pero están en el marco jurídico de su naturaleza. ¿Me explico? Están en el marco jurídico de la naturaleza que la ley le otorga a esa personería jurídica. Si vos sos asociación civil, vas a ir por el marco jurídico de una asociación civil. Vos no podés hacer, digamos, actividades comerciales. Si sos una empresa SRL, sociedad anónima, tenés otros recursos económicos. Ahora, los sindicatos, pasa nada en este país. La Constitución, ¿no, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Solo dice Bienvenido. que Muchas propicia gracias. la creación de sindicatos y su franquicia, está bien, pero no hubo ninguna ley interpretativa que dijera, bueno, ¿cómo organizamos este tema de los sindicatos? Surgió esta pregunta a raíz de este oyente, tenía unas cuantas para hacerle. Yo creo que, primero, nuestro sistema de justicia está enfermo, es patológico. No Mm, reconoce la norma hipotética fundamental, diría Kelsen, ¿no? Que es la sí. Constitución. Pero Mm, me han dicho, doctor, me dijeron, pajarito vino, parece que el mismo pajarito que habló con Maduro, me dijo que en la universidad parece que no se da más el paradigma de la teoría pura del derecho de Kelsen en cuanto a que el ordenamiento jurídico es una pirámide que jerarquiza las normas para que precisamente sea eso, sea un orden, ¿verdad? Para que la gente lo ujú. entienda, ¿no? Está, yo qué sé, los decretos, ¿no? Hay resoluciones administrativas, decretos, tenemos leyes de orden público y por encima de todo ello la Constitución en el vértice, para que haya un orden. Si no, sería una anomia, ¿no? Pero parece que hay teorías que dicen, no, eso de Kelsen, eso es anacrónico, es una teoría, ahora se corta la pirámide. Pueden haber normas que tienen un mismo valor o igual valor porque tienen contenidos sociales, económicos. Marxismo, ¿no? Neoconstitucionalismo jurídico dentro de la facultad. ¿Hay eso, doctor? ¿Es así? Sí, hay eso, o sea, hay la corriente neoconstitucionalista. Ujú. Incluso más te digo, como novedad, yo le propuse al Consejo de la Facultad de Derecho, y hablo en primera persona, pero no tengo más remedio, hacer un grupo de investigación para hacer un trabajo a ver si la Constitución uruguaya, que siempre dijimos que es escrita, codificada, porque está en un solo texto,
rígida porque para reformarla tiene un procedimiento muy especial, etcétera, 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 sigue siendo la Constitución, sigue siendo eso, sigue siendo escrita, codificada y rígida, o a raíz de estas nuevas corrientes del pensamiento que ponen por encima de la Constitución de resoluciones de organismos internacionales, no Ujú, hablemos de tratados, porque un tratado se puede discutir. La Constitución paraguaya, por ejemplo, tiene un artículo que dice que el tratado internacional ujú. tiene rango constitucional. Pero Pero incluso, acá, doctor, incluso, disculpen, que ahí estaría la teoría del ius cogens, por ejemplo, y que el exacto, tratado tiene el rango de la Constitución. Pero el Estado soberanamente se puede reservar la cláusula de reserva, el pacto de reserva, totalmente. ¿verdad? Es Sí, decir, no, pero lo que contradiga nuestro orden jurídico no lo aceptamos, y es la Constitución. claro. Mm, Pero acá lo interesante, ¿sabes cuál es, Rubén? Que ese grupo que yo le propuse, bueno, hagamos un grupo de investigación que yo encabezo, yo presido, mm, que yo dirijo, a ver cuál es la postura de nuestra Constitución hoy. Si es escrita, si es rígida, si sigue siendo así o no sigue siendo así, a la luz del neoconstitucionalismo, mm, a la luz del bloque de constitucionalidad, que es otra escuela, mm, a la luz de las sentencias de los tribunales internacionales. Entonces lo propuse, el Consejo, el Instituto de Derecho Constitucional lo aceptó, se lo pasó al Consejo, el Consejo lo aprobó, y hace 8 o 10 días llamamos a docentes y estudiantes que tuvieran interés en participar en la investigación y se anotaron 22, mm, de los cuales 15 son docentes. ¿Verdad qué importante esto? Y mm, el lunes próximo, que es feriado, tenemos una reunión a la tarde mm, para distribuir la tarea entre los 20 investigadores. Y ahí vamos a llegar a una conclusión. mm, Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que esas corrientes, hay un profesor mexicano que define el neoconstitucionalismo, mm, que lo define muy bien, porque la mm. definición cuanto más sencilla es mejor. Sí. Y el profesor dice, ¿qué es el neoconstitucionalismo? Bueno, es que la moral llegó a la constitución. Lo define así, ¿verdad? Mm, Entonces, vamos a suponer que nosotros yo propusiera una reforma constitucional que diga, bueno, todos los nacidos en Paysandú mm, no pueden ir a la universidad. mm. Yo lo puedo proponer a eso. Sí. Bueno, se hace un plebiscito y la mayoría de la ciudadanía vota que los nacidos en Paysandú. Entonces, ¿es constitucional? Es constitucional. Mm. Pero ¿es moral, es ético que hagamos esa discriminación? No, claramente no, porque ¿por qué los nacidos en Paysandú no pueden ir a la universidad? Entonces, esa corriente dice, si se diera esa situación, Mm, esa norma es inaplicable. Eso es el neoconstitucionalismo. Pero ¿qué es lo que hay que entender? mm. Que eso es aplicable o va a ser aplicable desde que aparece en adelante, ¿verdad? Si es que se Sí, acepta, desde que aparece en adelante, bueno, desde que Kelsen hizo la pirámide, de ahí en adelante vamos a aplicarlo. Ahora, el tema es que estas corrientes quieren aplicar eso, que está muy bien, la mm. moral llegó a la Constitución, hacia atrás. Con efecto Quiere decir, retroactivo. Mm, ujú. claro, entonces ahí se produce un descalabro jurídico. Porque, Y sí, doctor, es así. Ahora, yo no comparto lo de la moral llega con el neoconstitucionalismo a la Constitución. ¿Por no, yo digo qué? que es una discusión. Pero le digo por qué. Porque creo, me permito discutir con usted este tema, creo que si se hiciera un proyecto de ley que dijera los nacidos en Paysandú no se pueden educar, sería inconstitucional. ¿Por qué? Mm, Porque el artículo octavo establece el principio de igualdad ante la ley. claro, Somos todos iguales. Entonces, y además protege la educación, porque la educación sí, es obligatoria. Entonces, totalmente. ¿qué pasa con el ordenamiento jurídico del ius naturalismo? ¿Qué dice el ius naturalismo? Ya desde Platón, ¿no? Pero lo van diciendo tantos, de Beccaria, que estudió tanto después a Montesquieu. Claro. Eh, la fuente de juridicidad, lo que le da valor jurídico, o sea, la fuente material de juridicidad de una norma, es la naturaleza. La naturaleza debe Mm, ser estudiada por la ciencia. Por lo tanto, las ciencias auxiliares de la ciencia jurídica son las ciencias que le dan información al jurista para que reconozca cuál es la naturaleza humana en tal aspecto, en tal otro, nuestra naturaleza antropológica, lo que fuere, biológica. Y en ese sentido se va dando el ordenamiento jurídico. Es decir, y ahí estaba lo que hablamos con usted, la pirámide de Kelsen. Se fue
se fue de pantalla el doctor. A ver qué pasó, capaz que desconectó. Si te parece, vamos a una pausa, Jorge, a ver si podemos retomar la comunicación con el doctor, porque justamente le quería hacer esa pregunta. Este, Eso también entonces se rompió, porque están estas nuevas corrientes del neoconstitucionalismo, que es revolución marxista en el derecho, y acá se cumple el precepto gramsciano. Gramsci decía que la revolución cultural iba a ser mucho más poderosa que la revolución economicista que planteó Marx en su origen, que era tirar abajo la propiedad privada y romper con la hegemonía, con el dominio de la burguesía patriarcal y hacer la revolución socialista. Ahora, esta revolución socialista de marxismo cultural de cuño gramsciano, Antonio Gramsci, un intelectual, un estudioso, un periodista italiano, planteó que era por la vía de la superestructura de la que había hablado Marx, que es precisamente las instituciones del Estado. Y la institucionalidad fundamental para llegar a la revolución socialista es modificarle el orden jurídico a un Estado, es quitarle su identidad jurídica, romperle su personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque el marxismo lo que plantea como idea totalitaria es terminar con todo lo anterior, destruir todo lo anterior y empezar de cero. Eso estábamos hablando con el doctor. Vamos a una pausa, Jorge, a ver si podemos retomar la comunicación. En Casmu contamos con 37 centros médicos entre Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Ciudad de la Costa. Hay cosas que no se pueden prever. Contar con un centro médico siempre cerca tuyo. Sí, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. En Libertas, defendemos nuestras libertades democráticas y soberanía nacional. Tu colaboración es importante. Cuenta de Habitat. 126040. 126040. Contamos con tu apoyo. PC Express es la mejor elección para tu equipo. Venta de equipos nuevos, reparación de notebooks, actualización de sistemas. La confianza es el orgullo de un buen trabajo. PC Express 098-756-493. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte. PC Express. Expresos. Vamos en tu auxilio. Bueno, muy bien, ya estamos de nuevo al aire. Afortunadamente estaba conectado otra vez el doctor Luz. Espero me haya escuchado la pregunta que formulé al aire, doctor. Evidentemente se están dando los preceptos de Antonio Gramsci, ¿no? Sí, La revolución cultural que va por el lado precisamente de atacar el orden jurídico, lo primero que hace la revolución cultural marxista, ¿no? el orden, la pregunta no la alcancé a escuchar, pero es lo que Eh, eh, decía Gramsci de tomar la educación. Gramsci decía que había que tomar fundamentalmente el orden jurídico y la educación. Mm, Y lo demás viene por añadidura, como explica Agustín Laje, ¿no? Dice, hoy no sí, esperes que la revolución socialista te quite tus bienes, tu propiedad privada. Te va a quitar tu independencia de pensamiento, tu libertad de pensamiento, y el resto viene por añadidura. Porque claro, evidentemente cambian la personalidad del Estado. O sea, nuestro orden jurídico ya se está desmoronando. Estamos viéndolo, por algo usted, doctor, está en esta tarea, ¿no? De esta sí, consulta, con 22 personas que 15 me dijo son profesores. sí. Y los otros son estudiantes. Es decir, que Claro. vamos a llegar a una conclusión que no sé cuál es, porque arrancamos el lunes, ¿no? Pero, indudablemente, acá lo que está en juego, para mí lo que está en juego es, el menú es corto en el mundo. El menú tiene dos platos. Mm, sí, Libertad o no libertad. es así. Mm, Y nosotros estamos por los sistemas de libertad. Y el claro. mundo socialista es un mundo, que además yo siempre lo digo, que es enemigo de la libertad. Claro. Y en el Uruguay quedó demostrado con el gobierno del Frente Amplio. Claro. Frente Amplio, su objetivo era cortar la libertad de la gente en pequeños temas que la Claro, gente no se iba dando cuenta. exacto. Pero yo siempre digo esto y lo cuento con mucho. Yo tuve la suerte, Rubén, te digo así, tuve la suerte. En el año 89, cuando me casé, Ujú. nos fuimos de luna de miel a Europa con Alicia. Y en aquel momento decía, bueno, podemos ir a 12, había dos Europas. La Europa, digamos que todo el mundo iba,
Francia, España, Inglaterra, etcétera, o la Europa del otro lado del muro. Claro. Y nosotros elegimos un programa mixto. Fuimos a Francia, España, Italia, nos fuimos a los países, pero también fuimos a Hungría, Yugoslavia, Alemania Oriental, Bulgaria, nos hospedamos en esas ciudades. Ujú. Y vimos, o sea, a mí nadie me la contó. Yo puedo decir que tuve la suerte a los 29 años de edad, siendo joven, de ver cómo en Alemania Oriental las mujeres trabajaban la tierra con una azada, Claro, y en Alemania Occidental, cruzando la calle, tenían tractores. claro. Cuando entramos en Yugoslavia, en la aduana de Yugoslavia, que hoy no existe ese país, donde estaba Yugoslavia, hoy hay 7 países libres: Sí, Croacia, Serbia, Montenegro, exacto. Bosnia, etc. Resulta que había un cartel que decía: este país no se puede ingresar cigarrillos, whisky importados, revistas importadas, material pornográfico, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Bueno, nos hospedamos en un hotel en Belgrado, a orilla del río Danubio, Ujú. y resulta que en el hotel, en los pasillos, había máquinas que te vendían cigarrillos, whisky importados. Yo dije, pero ¿cómo es la cosa? Si acá no se podía, si acá no se podía ingresar esto, ¿cómo es que esto está en un hotel? Pues yo, Claro, si está en un comercio clandestino, vaya y pase. claro. Y después me hago entender con los funcionarios del hotel. Mm. Digo, dígame, ¿cómo es que acá no se puede hacer nada? Y resulta que en el hotel hay todo. Mm. Y me dice, no, lo que pasa es que este es el hotel del partido. Claro, Cuando vienen los gobernantes del interior de Yugoslavia, se hospedan en este hotel, que me acuerdo hasta el nombre, el Yugoslavija era el hotel, claro. Yugoslavija. Ajá, Entonces ya te das cuenta que todo era una farsa. claro, Bueno, claro. eso, como yo siempre digo, el muro nadie lo tiró. Cuando dice tiraron el muro, no, no, Ajá, el muro se cayó solo. exacto, Se cayó solo, exacto. se derrumbó por ser Sí, antinatural. exacto. Y bueno, y ahora, ¿y qué pasó con eso? Quedó un solo plato en el menú: el capitalismo. Ahora, ¿qué le pasó al capitalismo porque está solo? Entró en la desmesura, que es lo que yo le critico. Mm. La desmesura del capitalismo es la producción sin límites. Y para ir a la producción sin límites, atacan el ambiente, destruyen el ambiente, que es lo que está pasando, Pero en mi opinión. se regaló también el capitalismo. Se Porque el regaló. capitalismo se fue a Ahora China viene, comunista y le dio sus tecnologías, le dio todo. exactamente, Se dejó robar el se dejó espionaje robar. chino también. Y ahora viene la corriente socialista derrotada, Sí, sí. que tiene una nueva cara. Y la nueva cara son estas corrientes que tú El decís. marxismo cultural, sí, o el llamado El, mar- neomarxismo, que es la línea gramsciana revolucionaria, ¿no? el Él marxismo atiende cultural. lo que Marx llamaba la superestructura, ¿no? No Incluso la la Agenda infraestructura. 2030 tiene que ver. Es marxismo cultural, sí, sí. Este nuevo marxismo porque propone lo que proponían los marxistas. Todos Claro. son iguales, no hay pobres, no hay ricos, Claro, no la hay sociedad enfermos. igualitaria, Claro, exacto. Y hablan además de la desigualdad social, no de pobres, porque ellos hablan de que es sistémico, que la desigualdad se da porque el sistema provoca estamentos sociales. Volvemos a la lucha de clases, con otras palabras, claro, ¿no? Con otras sí, palabras. La línea LGBT es una línea fortísima dentro de las sí. líneas revolucionarias, que tiene que ver con los derechos de género, con los delitos de género. Bueno, hablando de ese tema, doctor, bueno, ya que estamos en este caos, en esta especie de anomia de orden jurídico, el sector Ciudadanos plantea, que por supuesto es un sector LGBT, pro LGBT, notorio, Mm, plantea la derogación, un proyecto de ley, yo me sonrío, proyecto de ley de la derogación parcial del delito de calumnia y simulación de delito. ¿Qué sí, opinión le merece a usted? Primero que para mí es una disposición general, es una norma que es una disposición general que si se pretende sea derogada, tendría que ser derogada por una norma equivalente en valor y en naturaleza, ¿no? Una derogación claro. explícita. Se tendría que Coincido. derogar toda la norma. ¿Sí? En el Uruguay no existe más el delito de simulación de delito, que además es un pilar del orden jurídico, porque es un pilar de la seguridad jurídica. Claro. Y bueno, la simulación de delito, date cuenta que todas las personas que hacen denuncias falsas Claro. están simulando un delito. Claro. Bueno, y eso para mí le están buscando la vuelta por ahí, como también se están oponiendo Pero ¿sabe a para qué la... lado es? ¿Sabe para qué lado es? El delito de simulación sigue existiendo en Uruguay, pero no se aplica para los delitos de género. Claro. Esa es la Bueno, jugada. ¿Se da esa es cuenta?
la denuncia falsa, que también tiene que ver con esta postura que están tomando ahora respecto a la corresponsabilidad en la crianza, También, que, sí. que ese proyecto se va a tratar la semana que viene y que hasta hoy el sector ciudadano tiene algunos legisladores que no votarían Mm. y si no lo votan, el proyecto no se aprueba. ¿Y en qué Eh, punto ellos están en discordancia? ¿Por qué es que no lo aprueban? bueno, ellos dicen, tienen el proyecto, que yo lo voy a votar, ya te aviso, Mm, tiene graves problemas de redacción. ujú, Entonces, en lo personal, si yo como legislador hago pie en la redacción, me pongo, el proyecto vuelve al Senado y ahí en el Senado no se aprueba, ¿no? No sé lo que va a pasar. Entonces, lo que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer es hacer ver los defectos de redacción para mañana, de pronto esa exposición de los defectos de redacción sirvan para interpretarlo correctamente mm, y aprobar el proyecto. Ellos lo que dicen es que hay un artículo, por ejemplo, que es el artículo 4, mm. famoso artículo 4, que dice que si uno de los padres tiene una denuncia por violencia, ese padre aún así tiene derecho a la tenencia de su hijo o de su Mm, hija y ujú, a la visita. ujú. Y que eso es un disparate porque un padre violento, etcétera, etcétera, y ellos no lo acompañarían en ese sentido. Pero el artículo no dice eso. Sí, eso es lo más No, lindo. claro, El artículo lo que dice es que si hay primero que la violencia no es contra el niño, la denuncia es violencia entre sus padres, ¿no? Entre el padre y exacto. la madre y el padre. O sea que si la violencia contra el niño, claramente no va a Y, poder tener y visita. además es denuncia, no es una condena. Lo están asumiendo como que está condenado por el Claro, delito. es una denuncia. Pero además lo que dice el artículo es que habiendo una denuncia, el juez podrá Claro, suspender un sistema, pero no claro, dice que deberá. exacto. Entonces, así tiene otra cantidad de circunstancias, tiene errores procesales el proyecto. Mm, Por ejemplo, dice que el menor es parte en el proceso, mm, que eso está muy bien, claro, pero yo hice la puntualización que si el menor es parte en el proceso, mm, puede hacer todo lo que hace una parte, claro. incluso allanarse. Mm, O sea, que vayan los padres a decir, bueno, vamos que el juez nos ordene un régimen de tenencia y el menor dice, no, yo me allano como parte mm, a lo que dice mi madre, a lo que dice mi padre y el juicio terminó ahí. Como que mm. yo me allané, ¿no? Sí. El, o sea que no habría resolución judicial. Después tiene otra serie, por ejemplo, hay un artículo que dice que los Ahora, abogados, doctor, ¿y se puede concebir que el menor tenga esa facultad discrecional? Por ejemplo, que el para mí, menor tenga la disposición de la libre voluntad. No sé, bueno, me parece que habría que corregir ahí, porque en todo por caso, eso, el objeto de ese juicio es los derechos del niño. El sí, objeto, el objetivo, pero no que el sí. niño sea parte en el juicio. No sé, se me ocurre. Estoy pensando ahora en voz No, alta. coincido contigo, porque si es parte, incluso puede ser condenado en costas y costos. Claro, Por eso claro. puede presentar una excepción de inconstitucionalidad, porque el niño a ser parte va a tener un abogado. ¿Y sí? ¿Y Y sí? el abogado que lo represente se lo va a designar el Estado, porque de un grupo de un equipo de abogados que se anotarán para ser defensores de niños, me imagino, y Y sí. los padres deberán pagar los honorarios que marca, bueno, el horario mínimo. Pero después lo más grave que dice es que ese abogado del niño tiene que hacerle un informe al juez. O sea, el abogado tiene que entrevistarse con el abogado del padre, con el abogado de la madre, con el padre, con la madre, y dar un informe que prácticamente es un informe que los abogados no hacen informes. No, claro, claro, Los abogados hacen escritos. claro. Los abogados que hacen informes son los de la jurídica, de la administración pública, cuando el directorio dice, ¿puedo vender un camión? Bueno, que la jurídica me diga si puedo vender el camión. Y ahí le hacen informe al directorio. Exacto. Por ejemplo, en el caso de hoy del director sumariado del IABA, el CODICEN, la secundaria le dice a la jurídica, ¿qué, ¿qué podemos hacer con un director que permite la ocupación de un liceo, de un salón? Y la jurídica le dice, el director está violando el reglamento, hay que Mm, hacerle un sumario. Entonces claro, ahí lo que le hizo la jurídica, la dirección, fue un informe. seguro, Ahora, seguro. entonces,
la ley tiene una cantidad de defectos formales, procesales, bueno, que después la jurisprudencia lo tendrá que resolver. Pero Mm. me refiero, ¿por qué no fuimos para este tema? Porque lo que tú dijiste al principio, hay sectores, hay corrientes de pensamiento que ya están enquistadas Están enquistadas, sí, están en enquistadas. los partidos históricos, porque en los partidos de izquierda no sería raro. No, y le paso otro informe, doctor. El plenario del Frente Amplio, que ocurrió hace poco, un plenario, donde ya aparecieron viejas figuras políticas, yo le llamo las brujildas, aparecieron Mm. aplaudiendo y todo. Constanza Moreira, Susana Muñiz. Ninguna de esas mujeres fue, las auditorías no sé en qué quedaron, no sé qué pasó, ¿no? ¿Se acuerda la No se doctora Bianchi hicieron. cuando decían se van a enterar y va a caer mucha gente? Hasta ahora no pasó nada. No, Sí, dicen pero eso que, mirá que eso tiene una explicación, ¿eh? sí, sí, yo sé que sí. La Pero dicen que en explicación es que diciembre, en el mm, Congreso de diciembre, en el gran Congreso que van a hacer en diciembre de este año, van a presentar su idea para cuando sean gobierno, están convencidos que van a ser gobierno, de plantear la reforma constitucional. Atente al mm, lupo. Vio que viene mm, por el lado político todo. La sí, reforma constitucional, o sea que ya le suena a constituyente en Chile, la constituyente en Colombia, los sí, cambios de constitución, los cambios de sí, paradigma constitucionales para que Uruguay asuma otra característica como Estado. Y esta claro. constitución, pobrecita, se nos va muriendo, ¿no? La constitución de la democracia liberal, de las libertades, va quedando como un papel ahí inaplicable, no sé, como usted dice, ya esa rigidez, ¿no? Eso empezó, mirá, hace muchos años, con la Constitución de Querétaro, 1919 en México, Mm. donde la Constitución de Querétaro dice que el Estado tiene que satisfacer las necesidades de la gente. Eso dice la Constitución de Querétaro. Mm. No dice no dice, pero insinúa que la gente, que el Estado tiene que hacer feliz a la gente, ¿no? Claro, claro, sí. Pero en la Constitución ecuatoriana, Mm. que por suerte no se aprobó, hubo una diputada, una constituyente, integrante de la Convención Constituyente, creo que de apellido Vela, después voy a confirmar, pero si lo buscas en Google te aparece ya, eh, que propuso como un derecho de la mujer consagrado en la Constitución, mirá lo que te voy a decir, ahora cuando corte conmigo, Mm. buscalo, poné Google y te Lo va a busco, sí. aparecer el derecho al orgasmo femenino. Pa. Sí, Ah, o sea, bueno. querían incluir en la Constitución, Mm. que yo a veces hacíamos bromas en la facultad, porque decía, bueno, ¿y qué oficina se va a encargar de eso? Claro, claro. No, o sea, Sí, sí. ¿cuál va a ser un ente autónomo? ¿No? Habrá que Y, crear un ente autónomo. y que son Bueno, tan reprimidas tan reprimida la mujer ecuatoriana que tiene que bueno, postular el derecho al orgasmo a nivel constitucional. a nivel constitucional, una cosa curiosa. Entonces yo lo que te digo es eso. La Constitución del 67, Mm. uno dice del 67, o sea, tiene 56 años, Mm. ¿no? Es una constitución mayor, muy mayor de edad. Y vos dices, bueno, pero Pero la de todas las Estados Unidos, constituciones, bueno, es la primera, es- claro. 1778, Y sigue vigente. usted no coincide con la teoría de Barbagelata de que nuestra constitución es la misma, la de 1830, que ha tenido reformas. Claro, la mitad del texto de la del 67 es la del 30. Claro. La mayor cantidad de reformas, que fue la mejor constitución, es la del 34, 1934. Y después se ha ido retocando. Pero yo les digo que la constitución del 67 Eh, es una excelente constitución. sí, sí. Lo que pasa es que no se aplica. No se aplica, Esa, ¿no? esa es la teoría mía. Por eso tú decías las auditorías. ¿Por qué Bianchi, la senadora Graciela Bianchi, ha anunciado auditorías y no hay auditorías? Porque el sistema que ella integra, Mm. que de la cual Bianchi también es parte, Mm. creó un Estado paralelo. Que yo estoy aburrido de escucharme a mí mismo hablar del Estado Sí, yo me paralelo. acordaba, doctor, eso del otro día, usted siempre menciona ese tema, estamos hablando de eso, del Estado Y ese paralelo. Estado paralelo es el que le permite a los gobiernos hacer todo lo que hacen sin que sea ilegal, Mm. porque crearon un sistema al margen de la Constitución Mm. que les permite hacer lo que hacen. Y uno dice, entonces tú decís, bueno, pero ¿por qué ese sistema no se declara inconstitucional? Mm. Y Claro. bueno, la respuesta es, primero que la Suprema Corte de Justicia
no tiene una tendencia a declarar leyes inconstitucionales. O sea, Mm, si bien declara 2.000 leyes por año, dicta mm, 2.000 sentencias, eso es siempre sobre la misma ley. claro, Declara una ley inconstitucional, un artículo, y después declara 800 sentencias de la misma, que repiten. claro. Y segundo, porque el sistema de declaración de inconstitucionalidad de la ley que nosotros tenemos, que está en la Constitución, Mm, exige ciertos requisitos procesales, sí. que la mayoría de los casos del Estado paralelo, la persona no tiene el requisito procesal para pedirlo. Claro, Es que un por tema ejemplo técnico. la legitimación procesal activa, por ejemplo, Exacto. El interés que es el directo interés personal, directo, personal y legítimo, ¿no? o Claro. sea, no es un interés general, es un No, interés no, directo. es Entonces, directo. Mm, a la Constitución del 67 habría que hacerle algunos pequeños retoques que permitan su aplicación más integral. Yo tengo el ejemplo, y habría que hacerle ayer, retoques, doctor, al Poder Judicial. Bueno, pues mire lo que yo soy utópico, ¿no? Poder Judicial que ya casi. Pero, por ejemplo, un Poder Judicial que fuera efectivamente autónomo, eminentemente técnico, como podría ser un banco central de un país como en Brasil, o sea, que esté al margen del sistema político, sí, que a los magistrados no les importe nada el sistema político. Nosotros somos un poder independiente, tenemos carrera interna, por virtud interna, por concurso, mérito, ¿no? pero eso lo Todo desmantelaron proceso. con lo Claro, desmantelaron con la fiscalía. claro, claro, ¿Y claro. quién votó en la fiscalía? Por unanimidad, el Partido Nacional, el Sí, Partido Colorado, el sí, Frente Amplio y el Partido Independiente. sí, claro, Unanimidad. Por sí. unanimidad eligieron al fiscal Díaz. Unanimidad. Entonces, es el sistema. Es el Por sistema, eso sí. nosotros, y no quiero hacerme propaganda, nos fuimos de Cabildo Abierto. Porque Cabildo Abierto entró en el sistema. Claro, Es un claro, partido más del sistema. claro. Y a nosotros nos fuimos a Cabildo. No es que nosotros seamos mejores, nosotros no somos nada, ni mejor ni peor. Nosotros creemos que se puede hacer algo. Claro, Y nos claro. vinimos por fuera de Cabildo a hacer prácticamente, mirá, cuando San Martín cruzó los Andes para liberar Chile Mm, en la batalla de Ayacucho, mm, le pidió al gobernador de Buenos Aires que le mandara mulas, caballos y armas. Y el gobernador le envía todo y le envía una carta, que la carta se conserva, está en mm. un museo en la Argentina, donde en parte de la correspondencia le dice que le envía todo, pero que lo que va a hacer es imposible. Cruzar los Andes en invierno y a caballo. Y San Martín le contesta con un telegrama y le dice, lo que vamos a hacer es imposible, pero es necesario. Claro, Mirá qué respuesta. claro. Entonces, nosotros, Rubén, estamos armando, y no es para hablar de nosotros, porque nosotros no somos nadie, no movemos la aguja, no existimos. Un grupo nuevo que busca eso que tú decís, Claro, claro. ¿no? O sea, un partido que aparezca, que claramente la aspiración es tener algún legislador, no vamos a, ¿no? Sí, Y por que supuesto. podamos, y que podamos denunciar en el buen sentido, sin atacar a las personas, sin Mm, denunciar, pero denunciar al sistema claro. y hacerle ver a la gente que todo eso que tú decís que está pasando, Ujú, porque es producto de que el sistema lo creó, pero claro, nosotros tenemos las armas para evitarlo. exacto. Y a nosotros nos hacen discutir, entre comillas, por temas absolutamente menores. Date cuenta que el tema del día Mm, hoy, ¿cuál es el tema del día hoy en el Uruguay? El homenaje a la Bernard Carrero en el Senado. claro, claro, claro. No, O sea, seguro, sí, ¿a quién le sí, importa el homenaje a la Bernard Carrero en el Senado? sí, claro, claro, ¿No? claro. El tema del día hoy no es el homenaje a la Bernard Carrero en el Senado. El tema del día hoy es la producción de hidrógeno verde en tambores. Donde O la fuente alternativa de agua, que nunca se la tomó en cuenta. es ¿Y qué pasaría con las estrategias alternativas en las contingencias del cambio climático respecto a las sequías de los veranos? exactamente. Entonces Po- nosotros estamos en esa. Mm, Ahora, ¿por qué estamos en esa? Porque es el tema que se instala. sí, sí, Entonces hay sí, sí, sí. enfrentamientos, en el buen sentido lo digo, no, nadie sale a Ujú. pelearse con un garrote, pero hay enfrentamientos, aunque sea verbales. ¿Usted qué opina? ¿Se le puede hacer el homenaje a la Bernard Carrero en el hemiciclo del Senado? ¿Hay que hacer unos pasos perdidos en la calle, en el tablado? Entonces uno opina que sí, el otro opina que no. Si unos chiquitines que ocuparon un salón en el IABA,
violando la norma, el director que lo autorizó, el CODICEN inicia un sumario, FENAPES declara un paro. Yo estoy en la Sí, Comisión de Derechos Humanos de acá del Parlamento, estoy en la sí, Comisión de Derechos Humanos, y en el orden del día de la Comisión de Derechos Humanos, que se va a tratar, es recibir al sindicato médico por una presunta investigación que se hizo contra un profesor de secundaria por medio de la inteligencia de... O sea, a nosotros sí, nos llevan a temas secundarios, el fútbol. Si Bielsa es o no el director técnico de la selección uruguaya. claro, claro, No, claro, ese es claro, el tema más importante, si debía ser uruguayo, si es claro. extranjero. Y los grandes temas no están. Están omitidos, no están, porque no están en la agenda del sistema, ya, porque no los trata porque no están en el libreto, ya no están No, en la agenda. Entonces, como usted bien dice, hay movimientos políticos como el suyo, creo que es coincidente su vía en eso, que están defendiendo con las herramientas que tenemos esa travesía imposible pero necesaria, que es cuidar nuestra constitución, tratar de revivirla y tener nuestro estado de libertades, que es el Uruguay, tener nuestro estado de totalmente. derecho constitucional liberal en lo político, ¿no? Que lo estamos perdiendo. Doctor, yo le No, pero agradezco un montón. además lo que hay que hacer, lo que nosotros tenemos que transmitir, tenemos que tener la capacidad de poder hacerlo. Mm, Es que a mí una persona me puede decir, por ejemplo, una persona me puede decir en José Enrique Rodó, en Florencio Sánchez, ¿no? En Tambores, en Palmita. Bueno, mire, es macanudo lo de la Constitución, pero yo tengo que pagar la luz, mm, tengo que comprar la carne, mm. tengo que tomar el ómnibus. Y a mí todo eso que usted me dice, no me resuelve ni la luz, ni la carne, ni el ómnibus. Y a mí lo que me interesa es la carne, la luz y el ómnibus. Y es cierto, y está muy bien. Sí, Pero lo que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir a la gente, que si el Uruguay atiende esos problemas que dice la gente no son la luz, ni la carne, ni el ómnibus, se le soluciona automáticamente la e- luz, la carne y el ómnibus. exacto, exacto. Hay que resolver esto ¿Eh? para que lo otro se resuelva automáticamente. Claro, claro, Y eso es lo es que así. nosotros tenemos, me parece que tenemos que transmitir. Bueno, veremos si lo Doctor, podemos hacer o ¿le no. parece seguir conversando estos temas? Que en verdad es hablar a la gente, comunicarle modelos que el Estado tiene que ir asumiendo de acuerdo a un orden que tenemos desde nuestra Constitución. Modelo económico de desarrollo, modelo económico que contemple contingencias como el cambio climático. Hay mucha cosa acá mucha tela para cortar que el sistema no lo está tratando, ¿no? ¿Es conveniente que el Estado uruguayo siga negociando con sindicatos para sus empleados de la administración central, por ejemplo, y que esté corporativizado con ese sistema como era la Carta del Laboro de Mussolini, con las negociaciones colectivas, las mesas tripartitas, que eso quede laudado como si fuera ley a través de un decreto? Claro. Y, ¿no? Ahí no estamos contemplando las libertades sindicales, el pluralismo sindical, la relación del sindicato con la empresa en la actividad privada, ¿por qué no existe? Sería una relación mucho más saludable, por ejemplo, y no el sindicato único por actividad. Está lleno de temas, doctor, Lo que tú decías al principio, ¿por qué no se aprobó la afiliación obligatoria a la personería jurídica? por ¿No? ejemplo. Claro, Por qué no se deroga el 22 de febrero del 2019, el 22 de febrero, 8 días antes que el presidente de la calle asumiera, Tabaré Vázquez firmó un decreto transfiriendo las pensiones a la guerrilla a sus herederos? claro, Un decreto. ¿Por qué el presidente no deroga ese decreto? exacto. Porque ahí no necesita ley. No, Ahí no, el presidente, tú que tenés una excelente formación jurídica, los decretos se derogan por inconveniente o por ilegales. exacto, Bueno, exacto. si este gobierno cree que es inconveniente, lo Sí, deroga. exacto. Ahora, por qué no lo deroga? Porque cree que es Doctor, conveniente. se nos va el Zoom. Bueno, Lo invito para la próxima, yo le nos vamos agradezco con mucho infinitamente, gusto. pero le Muchas invito para gracias. seguir conversando estos temas, doctor, que vale ¿Cómo la no? pena. Un Yo le gusto. agradezco un montón, Gracias. que pase muy bien. El doctor Eduardo Buenos Luz días. conversando con nosotros, sustancioso realmente, ¿eh? El programa de hoy, muy, muy sustancial respecto a la República, la institucionalidad y ordenar la casa. Estamos hablando de eso. Vamos a una pausa y luego venimos con este espacio que se llama Occidente en Jaque, porque Occidente está en jaque, no te quepa duda. Que pasen bien. Gracias. Gracias, doctor. En Casmu contamos con 37